Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo hoy continuar con la prédica del Evangelio del Reino acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen histórico de este culto pagano? Bendito sea el Señor. Y voy a iniciar la prédica como acostumbro con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Un segundo, hermanos. Bendito Dios. A veces siempre hay que estar pendiente de algunas cositas que se nos escapan, pero que las utiliza. Yo entiendo en el espíritu que son, digamos, algunas trampitas que pone el contrario para que nosotros no podamos predicar el evangelio. Trata de interrumpirnos de una manera u otra, pero Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el Señor. Entonces continúo orando el Salmo 4, que se llama oración vespertina de confianza en Dios, y lo voy a hacer en plural para que, como siempre, la oración nos abarque a todos nosotros. El Salmo 4 dice: respóndenos cuando clamamos, oh Dios de nuestra justicia. Cuando estamos en angustia, tú nos haces ensanchar. Ten misericordia de nosotros y escucha nuestra oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis nuestra honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Dios ha escogido a los piadosos para sí. Jehová oirá cuando nosotros a Él clamemos. Temblemos y no pequemos. Meditemos en nuestros corazones estando en nuestras camas y callemos. Ofrezcamos sacrificios de justicia y confiemos en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a nuestros corazones, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Amén. Bendito el Señor. Ahora voy a entonar una alabanza que se llama Es Jesucristo Jehová la roca, que dice: es Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Gloria al Señor.
Bendito Dios. Ayer teníamos un tema muy interesante y no alcancé a terminar de predicarlo, o más bien de explicarlo como efectivamente hubiese querido. Por eso hoy voy a retomar en parte la parte final de la prédica de ayer, porque es mi interés, es mi propósito, que muchas cosas de las que se afirman o que afirmo en esta prédica queden en las mentes de cada uno de vosotros el mayor tiempo posible y quizás para siempre. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de temas que atañen al conocimiento, al entendimiento de la palabra y la revelación de Dios, es necesario saber todo lo que alrededor se ha tejido para que la palabra de Dios no se predique limpiamente, para que la gente se mantenga en la ignorancia y para que se nos combata a quienes nos atrevemos a predicar el santo y poderoso nombre de Jesús. Pues bien, todas esas marañas o artimañas que se utilizan nos van, digamos, arrinconando en unas doctrinas que para nada tienen sustento bíblico, y las artimañas que se utilizan para imponernos una fe que no es la fe en Dios son variadas, son múltiples, y ya demostramos que históricamente a los que creían en que Jesús o Dios era uno solo eran señalados de hechiceros, brujos y condenados a la horca, a la hoguera, como hicieron con la doncella de Orleans de apenas 18 años de edad, que la quemaron por bruja a los 18 años, y peor aún porque la rociaron de brea, la Iglesia Católica de Roma, el obispo la roció de brea para que cuando prendieran la hoguera no quedaran ni los huesos de una niña que apenas empezaba a vivir. Bendito el Señor. Claro que cuando uno habla de eso y recuerda los crímenes registrados en la historia para imputárselos y recordárselos, mucha gente se disgusta. Pero yo qué culpa tengo que esa iglesia se haya convertido en criminal por periodos de siglos. No es que no fue un día. No fue un día, fueron siglos que duraron asesinando cristianos impunemente y con el consentimiento de los gobiernos de turno. Entonces, claro, desde un comienzo, para ellos darle fortaleza, entre comillas, a sus teorías y doctrinas, se inventaron el cuento chino, como decíamos ayer, de que el Papa era infalible. Yo recuerdo que cuando niño algo oía de eso. Y si mal no estoy, alguna vez también dije que el único infalible es el Papa. ¿Pero por qué? Por la ignorancia. Y como se lo inculcan a uno en la mente desde niño, uno crece con esa idea creyendo que en verdad el Papa es infalible. Pero cuando ya tú maduras en el conocimiento y Dios te da entendimiento y lees la Biblia, sabes y reconoces que el único infalible es Dios. Que los demás, como dice en la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, claro, cuando al Papa se le ocurría algo, como él era infalible, entonces
imponía el dogma de él, el dogma que a él se le vino a la mente, con carácter obligatorio para todos los feligreses católicos. Y no se admitía que se replicara o hubiera discusión alguna. Es decir, que ni siquiera lo pensaran, porque ya sabemos los castigos a los que eran sometidos. Entonces, según ellos, cuando el Papa habla ex cátedra, es una verdad revelada. Pero yo no sé quién se la revela, porque yo estoy seguro que Dios no es. Dios no es, porque en mi criterio y por el poco conocimiento que tengo de las Sagradas Escrituras, sé y afirmo que ellos no son los representantes de Dios en la tierra. Y que a la luz de las Escrituras surgen y emergen como los representantes de Satanás. Ahí está. Todo lo que hemos predicado aquí, ella lo hace, pero la Biblia lo prohíbe. No matarás, y mató millones. No adorarás estatua, y adora millones. Dios es uno solo, ella dice que son tres. Es decir, todo lo contrario a lo que está en la Biblia. Es lo opuesto a lo que Dios manda, lo que ellos hacen. Entonces, con esa supuesta infalibilidad papal, se inventaron también la fábula y la figura de la Inmaculada Concepción. Ya sabemos que ellos explican la concepción de María, eso me lo aprendí yo en la primaria o en el bachillerato, si mal no recuerdo, cómo dicen ellos que María parió a Jesús. Dicen, como un rayo de luz pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, lo cual lo desmiente la misma Biblia, y la razón nuestra nos da a entender que es imposible que una mujer para su primer hijo y quede virgen, porque contradice las Escrituras, porque en la Biblia dice bienaventurado el varón que abre matriz, y tendría que ser entonces el único varón que no es bienaventurado y que no abrió matriz fue Jesucristo. Pero en la Biblia dice que María parió a Jesús porque Jesús vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y en la Biblia también dice que el que no confiese que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 6. Entonces, la contrariedad de sus prácticas, de sus enseñanzas, de sus ritos y de sus costumbres con la Biblia, el choque es frontal, es frontal. Obvio que cuando Dios le da a uno el entendimiento, se da cuenta que estás en el lugar equivocado, que ahí no está Dios. Entonces, claro, cuando la gente tiene que aceptar sin chistar y sin que se le atreva siquiera a discutir lo que el Papa dice, porque es obligatorio, porque es revelado por Dios, y usted se calla, es prácticamente lo que se le quiere decir a los católicos. La persona lo acepta y en verdad cree que es que eso le fue revelado por Dios, lo cual es totalmente falso. Por eso ayer, cuando insistíamos en explicar cómo definen ellos la bula Ineffabilis Deus, que está contenida en la carta apostólica del Papa Pío IX, de 8 de diciembre de 1854, dicen ellos algo que para mí está salido de cualquier contexto bíblico y ofende la razón. Dicen
con la autoridad, dice el Papa noveno, ese Pío noveno, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Es decir, habló Dios. Aquí no hay nada que discutir, lo dijo el Papa y se acabó. Pero si ustedes conocieran la historia del papado, hermanos, y yo sé que muchos la conocen mejor que yo, y se dieran cuenta de la cantidad de errores y crímenes que cometieron en el pasado, ¿a dónde queda esa supuesta infalibilidad del Papa? ¿A dónde? Si a veces habían hasta 3 papas y el uno le decía al otro anticristo y el otro le decía hijo del demonio, y así entre ellos mismos se daban campanazos de alerta para que el mundo entendiera que ahí no estaba Dios. Pero claro, la gente era ignorante de la Biblia, primero porque ellos no la dejaban leer. Ellos mismos le prohibían a la gente que leyera las escrituras. Y obvio, la gente, bajo el temor y el miedo, por el terror que le infundían, de comulgarlo, de pasarlo a la guillotina, de tirarlo en la hoguera o de ponerlo y colgarlo en la horca, la gente, caramba, semejante terror a cualquiera somete. Y además de eso, que le confiscaban los bienes y los despojaban de sus tierras, es decir, prácticamente lo desaparecían del mapa. Sí, así con ese terror cualquiera se somete. Y como decíamos ayer, la fe no se impone a la brava, porque es Jesucristo el que hace la obra en nosotros. A mí nadie me obligó, ni me atemorizó, ni me indujo. Dios mismo hizo el trabajo en mí. Se me manifestó dándome a conocer su palabra. Y aquí estoy sirviéndole, gracias a Dios, predicando su evangelio. Entonces dice esa carta, sí, ya te impuse que eso es de revelación divina y tienes que cumplirlo a diario. Entonces dice, por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, oiga bien, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, porque ya sabe lo que le va para encima, la guillotina o la hoguera, la cual Dios no permita, de dudar en su corazón, es decir, lo que el Papa dice ni siquiera lo podía dudar la persona internamente. Decía, por lo cual si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia, y que si además osaren, oiga bien, osaren manifestar de palabra o por escrito o de cualquier otra manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas en el derecho. Es una amenaza tremenda, una intimidación desde cualquier punto de vista. Y esa amenaza y esa intimidación es la que pesa en el mundo católico, que no se atreven a decir ni pío contra los jerarcas de la Iglesia Católica. Claro, porque además de eso le metieron el miedo de que ellos
tienen el poder para mandarlo para el infierno. Y además que tienen el poder para perdonar pecados. O sea, ellos representan a Dios según ellos son los representantes de Dios. Y ese es el anticristo, el que se muestra como Dios o el que se muestra como representante de Dios o pasa por ser su representante. Espiritualmente está claro, para mí está claro. Pero a la gente hay que decirle para que vean cuál es el papel que ellos quieren asumir, porque si ustedes recuerdan, al Papa cuando lo coronan, le ponen una una tiara, una corona de 3 pisos, para significar que Él tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él es Dios. Pero hay una señal. Esa tiara o esa corona que le colocan al Papa al momento de elegirlo, tiene una inscripción aquí. Tiene una inscripción aquí, en latín, que dice Vicaris Filis Dei, que significa vicarios de Dios o representantes de Cristo. Pero si usted coge esa expresión y la traduce cada letra por su valor en números romanos, le da la suma de 666. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras, hermano. Por eso es que hay que repasar la historia. Por eso es que hay que ahondar en el conocimiento para poder saber qué es lo que estamos creyendo y en quién estamos creyendo. Bendito el Señor. Entonces, toda esa telaraña del engaño que han tejido y bien montada y amenazando con muertes y con excomuniones y con mandar al infierno y quitándole a la gente las propiedades y mandándolos a la hoguera, asando a las personas como si se deleitaran con el olor de carne humana asada, todo eso es lo que llevó a la gente a someterse y a creer ciegamente en lo que el cura le diga. O lo que el Papa diga, porque él es infalible y hay del que discuta lo que el Papa dice. Entonces, en esas condiciones, Jesucristo no dijo que predicáramos el Evangelio amenazando a la gente, ni atormentándola, ni aterrorizándola, ni asesinándola, porque no creyera, como lo hacía ella a quienes no abrazaban su fe. Entonces, hermanos, ese temor, ese miedo, ese terror hizo que ella dominara espiritualmente al mundo en la Edad Media. Y obvio que se vino hacia América. Y cuando conquistaron los españoles esta tierra, lo primero que traían era una cruz o una imagen de quién sabe qué santo, y con eso los amenazaban. Entonces, siempre por la vía del sometimiento y de la obligación. La fe no se impone. La fe nace y Dios la hace brotar en uno. Entonces, esta teoría de la virginidad de María, la siempre virgen, no es bíblica. Es producto de la imaginación retorcida de algunos que por basarse en esa supuesta autoridad le impusieron a la gente la creencia en que María fue virgen después del parto. Lo cual ya sabemos que en la Biblia no está, y que además la Biblia dice que quien diga eso es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esta organización religiosa? Hacen creer que el Pío IX
estaba asistido por Dios y que si él decía que esa inmaculada concepción era una teoría que Dios se la había revelado, el pueblo tenía que arrodillarse y creerla. Y cuidado que discutiera. Ojo, hermanos, ojo. Dios ha puesto en mí este sentimiento, este querer. Y yo siento que tengo que hacer lo que hago. Denunciar y desnudar todas las mentiras con que las que a mí me engañaron, con las que están engañando a muchos y con las que seguirán envolviendo en esa telaraña de mentiras al resto de la humanidad. Pero ahora veamos la definición dogmática que ellos tienen. Dice, la Constitución dogmática Pastor Aeternus, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, tras haber sido elaborada y aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano I, contiene la definición solemne del dogma de la infalibilidad pontificia y es del tenor siguiente. Con la aprobación del Sagrado Concilio, oiga, es que todo lo de ellos es sagrado, todo lo de ellos es santo y santísimo y santísima, todo, pero llenos y atestados de inmundicia sí están. Bendito el Señor. Dice, con la aprobación del Sagrado Concilio, que es una reunión de hombres con sotana, más pecadores que nosotros. Dice, enseñamos, definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los católicos, en virtud de la suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee la asistencia divina. Es decir, hay que creerle porque eso fue lo que Dios le dijo a él que mandara. Falso, falso, hermano. Eso a la luz de la Biblia no tiene respaldo alguno. Pura mentira. Y con esas mentiras han dominado a la humanidad y han asesinado a millones en la humanidad. Entonces dice que él goza de aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de la fe y costumbres. Pero esa congregación de la doctrina de la fe, ustedes saben cuál es. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que la antigua Inquisición, que hasta hace poco estuvo en manos de Joseph Alois Ratzinger, Benedicto XVI, que también tiene su historia y bastante larga y comprometida con la historia de Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Parece que estos no son espacios para tratar ese tema, porque ya llegará el momento en que podré ubicarlo en el tema adecuado. Pero la historia del papado antiguo todavía es mucho más pesada que esto que estoy hablando ahora. Entonces dice, por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por la razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Es decir, el que contradiga lo que el Papa diga, sea maldito. ¿Qué tal? Por eso es que yo les digo que conmigo no pierdan su tiempo, ni excomulgándome, porque yo me autoexcomulgué hace 42 años, ni maldiciéndome, porque yo sé que maldición de gallinazo no cae en el espinazo. Ellos se atribuyen una supuesta infalibilidad y autoridad derivada de Jesús y de los apóstoles Pedro y Pablo,
Pero además de eso le agregan que la autoridad apostólica que ellos tienen. ¿Cuál? Dios mío, ¿de dónde? Que pusieron una sotana, dijeron que son representantes de Dios, y el que no crea en lo que nosotros digamos, lo asesinamos, y la gente se sometió. Entonces, eso es el resumen más o menos preciso de lo que hizo la católica romana en el mundo. Se impuso a la brava, a sangre y fuego. Entonces, con base en esa infalibilidad del Papa, amenazan con excomulgar, con mandar al infierno, al purgatorio. Pero todo eso, hermanos, es para que se cumpla lo que está escrito, y en términos populares se ha de volver, como decimos nosotros, cuchillo para su propia garganta. Es una especie de boomerang espiritual, porque sus mentiras nunca les han sido reveladas por Dios y se volverán contra ellos mismos. Entonces, de esta arbitraria manera es como se le impone a la gente la figura de la Inmaculada Concepción, y así también le han hecho creer que esas personas que ellos beatifican y canonizan van al cielo porque ellos le dicen que son santos, y enseguida salen derechitos a trabajar al lado de Dios y a interceder por nosotros, desconociendo, como siempre lo hacen, las escrituras, porque escrito está que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay más. Ni María, ni Fátima, ni Guadalupe, ni Pedro, ni Juan, ni Roberto. Nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Si mal no estoy, Tito 2:5. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, a este proceso, yo diría, no nublado ni oscuro, sino casi que maquiavélico, de engañar a la gente con teorías humanas sin tener fundamento en la Biblia. Hay que averiguarlo, hay que indagarlo, hay que escudriñarlo para saber si te conviene seguir allá o venir a Jesucristo en espíritu y en verdad. Entonces, veamos este episodio. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III decidió combatir la herejía cátara. ¿Por qué? Porque los cátaros se estimaban como personas puras, creían en un solo Dios. Y entonces designó para combatir esa herejía, como delegado suyo en el condado de Toulouse, a Pierre de Castelnau, quien contaba también con otros auxiliadores y amigos del Papa, que tenían mucho que ver con la fundación de los creyentes en María. Pero entonces, esos cátaros eran observados con malos ojos y el Papa los excomulgó. Y como decíamos, esa excomulgación llevaba aparejada de una vez la confiscación de todos sus bienes y el despojo de las tierras. Entonces, aquel que tenía miedo a perder la vida, o a perder sus bienes, o a perder sus tierras, cuando le preguntaban si él creía en María, él decía que sí.
Y no se atrevía a decir que no porque él sabía lo que le esperaba. Ahora verán ustedes cómo fue el proceso. Es que el proceso no fue aquí en Colombia nada más. Las atrocidades estas se vieron en toda Latinoamérica, en Europa y en todos los países donde ellos introdujeron la fe a la fuerza. Dice la historia lo siguiente. Pedro Moya de Contreras, el primer inquisidor general de la Nueva España, hizo circular el año de su llegada, en 1571, un edicto titulado Contra la herética pravedad, iniquidad o perversidad y apostasía en la gran ciudad de Tenochtitlán, México, y su arzobispado. En él se refería a los libros sospechosos de criticar la fe católica en los siguientes términos. Por ser como son, oiga bien en los términos que utiliza este inquisidor, mandado por el Papa, por ser como son pozos públicos y fuentes perpetuas de ponzoña y raíces profundas de veneno con los herejes antiguos, especialmente los de estos tiempos, secuaces del malvado heresiarca Lutero. Por ello ordeno que ninguna iglesia ni monasterio, colegio ni universidad ni persona en particular de cualquier estado, condición o preeminencia que sean, sea osado de tener, ni leer, ni vender ninguna de las Biblias o Nuevos Testamentos de cualquier impresión y año que sean, y que de aquí en adelante ningún librero ni mercader de los libros ni otra persona alguna sea osado traer a estas partes Biblias o testamentos nuevos de las susodichas impresiones depravadas o de otras que contengan algunos errores, aunque los traigan borrados en la forma en que ahora se mandan borrar los errores de las Biblias y testamentos nuevos. Es decir, aquí las únicas Biblias del Nuevo y Antiguo Testamento que se pueden leer son las que la Iglesia Católica autorice. Pero el que se ha sorprendido leyendo una Biblia de esas que no estaban aprobadas por la iglesia, ya saben el castigo que les esperaba. Entonces esa prohibición, y en esos términos solo puede salir de la boca de un malvado, no de un hijo de Dios. Todo para evitar que la gente tuviera acceso a la Biblia, pudiera conocer la palabra de Dios y los descubriera en la mentira, que ellos no son ningún embajador de Dios en la tierra. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Entonces, ahí, desde esa época, se va diluyendo la figura de Babilonia la Grande. De Babilonia antigua, aquella, la de la Torre de Babel, la de la diosa Semiramis, de que hemos hablado aquí, de la esposa de Nimrod, la madre de Tamuz, de donde se origina la creencia en María, la diosa madre, que cambió de nombre en los demás países. Todo eso lo hemos explicado. Pero entonces esa figura de la Babilonia antigua se va diluyendo porque va emergiendo otra Babilonia, que es la que está descrita en Apocalipsis 17:5. Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra, la que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Entonces, el proceso ha durado, pero se ha mantenido, sigue creciendo y cada vez se hace más visible a la luz de las Escrituras quién representa al anticristo, porque es que el anticristo no va a venir. El anticristo ya está aquí.
Así lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, de que les he hablado, que dice: el que no confiese que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es decir, que cuando Pablo escribió su primera epístola, ya el demonio estaba encarnado haciendo su trabajo para combatir la obra de Dios. Ya el anticristo estaba aquí. No lo vamos a esperar que venga y nazca con un 6-6 en la cabeza. No. Ya él está aquí. Y hace rato. Entonces, todo eso, esos impedimentos, esas prohibiciones, esas amenazas, el impedimento de leer la Biblia a la gente, que hizo parte de la etapa del oscurantismo del que habla la historia, hace que se refleje no solamente el espíritu del anticristo, sino también que él está representado por una secta religiosa que tiene bastante poder en la tierra. Claro, sumieron a la humanidad en una oscuridad espiritual tal que lo que ellos digan es verdad. Nadie podía leer la Biblia. Usted se sujeta a lo que yo le diga, a lo que yo le cuente, a lo que yo le refiera. Entonces, desde el comienzo, desde sus orígenes, cuando se empezó a convertir la iglesia primitiva en idólatra, en pagana, en asesina, en adúltera, y se corrompió, ahí empezó a surgir el espíritu del anticristo en la tierra. Ellos hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Porque si Dios dice, no matarás, ellos matan. Y mataron millones. Si Dios dice en la Biblia que es uno solo, ellos dicen que son tres. Todo lo que dice la Biblia, ellos lo contradicen. Si en la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 2:38 que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y poder recibir el Espíritu Santo, entonces ellos dicen que no, que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no le ponen nombre de Jesucristo en la frente. Entonces, no hay una sola razón para uno decir que ellos se sujetan por lo menos en algo a la Biblia, en lo que está escrito, pero no es así. Entonces la preocupación mía es ver que millones y millones y millones de personas están enredadas en esa telaraña de la que yo fui víctima, de la que tuve que salir corriendo por la misericordia de Dios que me dio entendimiento. Y el afán mío es mostrarle que están creyendo en mentiras, que por ahí no es el camino, que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, que a nadie lo salva María, ni Guadalupe, ni Rosario, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, que el único que tiene poder para salvar es Jesús. Jesús. ¿Por qué están afanados en entronizar allá en los jardines del Vaticano el lienzo, un lienzo, imagínense ustedes, un lienzo pintado con un poco de 70 piedras para decir que esa es la Inmaculada, no, como es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia, ofendiendo la fe nuestra? ¿Por qué? Porque no quieren dejar que el mundo despierte.
No quieren dejar que las personas obtengan conocimiento y tenerlos esclavizados a los pies de Satanás. Porque es que el idólatra no se ha dado cuenta que esos sacrificios son al demonio. Y así está escrito en la primera de Corintios capítulo 10, 14 al 22. Que lo que los gentiles sacrifican al demonio lo sacrifican y no a Dios. Entonces dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los siglos hasta el fin del mundo. Amén. Pero ese mensaje que Cristo daba en parábolas, que había que interpretarlo espiritualmente, fue el que nos reveló con el Espíritu Santo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Es por eso quienes promueven la fe desviada hacia otros nombres, sabiendo que los nombres de María, de Juan, de Pedro y de Ruperta y de Anacleta no tienen poder para salvar, están desviando a los hijos de Dios para que no encuentren la salvación. Porque en la Biblia lo que dice es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia no te dice cree en Guadalupe. La Biblia no te dice cree en Rosario. La Biblia te dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en la Biblia te dice: la piedra desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay, debajo del cielo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. El único nombre que tiene salvación es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, una situación que yo, por mucho que la pienso, no le encuentro explicación. Es como así que una organización o secta religiosa que se hace pasar como representante de Dios en el mundo o en la tierra, mandaba a quemar y quemó millones de Biblias. ¿Cómo? ¿Cómo un hijo de Dios se atreve a eso? ¿Cómo un hijo de Dios se atreve a matar millones si Dios dijo que no matarás? Entonces, por eso es que es el disfraz, la máscara, el cascarón, que tú lo tocas y se parte. Claro que si no lo tocas, él se mantiene como el huevo enterito. Pero cuando le quitan la máscara y ves lo que está detrás, te das cuenta que son ellos los que en la Biblia están señalados cuando se nos dice que se acercarán a nosotros como mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que pedir en oración entendimiento a Dios. Y hay que tener claro, hermanos, la fe en Dios no permite un solo instante de duda, como la tuvo Pedro cuando
Jesús caminó sobre las aguas. Y él le dijo, Señor, si tú eres, llévame y di que yo vaya a donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y él salió caminando, pero en un momento dudó y después estaba clamando ayuda porque creía que se iba a ahogar. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Porque Pedro, la representación de ese pasaje bíblico es el mundo. Las aguas en el espíritu son las muchedumbres, las naciones, los pueblos y las gentes. Entonces, esa representación bíblica da a entender que como el viento estaba fuerte, nosotros nos encontramos en un mar agitado. El mar agitado son las ciudades, el mundo que está en caos, que está prostituido, que está desviado. Y el que está por encima del mar, por encima de esos pueblos, muchedumbres y naciones, es Jesucristo. Y que solo agarrándonos de su mano podemos salvarnos de la catástrofe que se viene. El fin del mundo no va a ser nada agradable. Cristo predijo que habrían terremotos, enfermedades, guerras, que el hermano entregaría al hermano a la cárcel. Y todo lo que está sucediendo está dicho en las profecías. Nosotros no queremos entender. Nos hacemos la vista gorda. Pero lo que está en juego, hermanos míos, es la salvación de nuestras almas. Y todos queremos seguir viviendo. Y si es con el Señor, con mucha más razón. Entonces, esas prohibiciones de leer la Biblia nos tenían frenados y no podíamos avanzar en el conocimiento de Dios. Y todo eso con intervención de la Católica Romana, porque la cruzada, las 9 cruzadas, todas fueron autorizadas por los papas. En el oscurantismo ni se diga. En el siglo de hierro del papado también. Y en la Inquisición la historia habla solita. Así no se predica a Dios. Y enseñando a adorar estatuas de yeso, piedra, palo y metal, menos. Entonces, hermanos míos, fue tanta tan grande la prohibición, que aquí en Colombia, la Biblia se pudo medio leer y todavía temeroso y a escondidas en 1825. O sea, hace apenas 200 años. Cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó hace 2021 años. Aquí en Colombia, por esa prohibición de la Iglesia Católica, la Biblia solamente se vino a conocer y a poder medio leer hace 200 años. En Chile, la Biblia la pudieron leer en las mismas condiciones temerosas de nosotros y a escondidas en 1822. En Perú, en 1824. En México, en 1827. Es decir, prácticamente, si Dios no actúa, Satanás nos impide a nosotros conocer la palabra de Dios. Porque hasta apenas hace 200 años que pudimos leer la Biblia. Claro, porque el diablo lo que hace es atajar que la gente conozca a Dios, tenga fe en Él y lo rechace a Satanás. Y así era la mejor manera de evitar que los pueblos conocieran a Dios, impidiendo que leyeran su palabra. O sea que por poco Satanás logra a través de sus obreros fraudulentos, expertos en la telaraña del engaño y constructores de la trampa mortal espiritual,
por poco no nos dejan leer la Biblia. A estas alturas estuviéramos todavía en pañales o ignorantes totalmente de lo que dice Dios en su palabra. Y además, en épocas pasadas, ustedes recordarán, y si no, pregúntenle a sus padres y abuelos, para colmo de que no nos dejaban leer la Biblia, cuando llegaron aquí a Colombia decían la misa en latín. Y la gente no entendía nada de lo que le decían. ¿Por qué? Porque se toman el agua clara y cuando ya sacian la sed, entonces le meten el pie al agua y la revuelven para que los demás que vienen detrás se la tomen turbia. Enredan la palabra, la meten en una telaraña y revuelven todo lo que lleva al conocimiento de Dios para desviar a la humanidad. No te predican a Jesucristo, te predican 100,000 nombres de 100,000 santos y santas, pero el nombre de Jesucristo no. Y sabemos que ese es el nombre que está prohibido desde el comienzo, desde el concilio antiguo de los apóstoles, cuando el sumo sacerdote y los saduceos le prohibieron a los apóstoles que predicaran el nombre de Jesucristo. Todo eso ha sido obra del contrario, para impedirnos a nosotros conocer a Dios, para entender que hay poder en el nombre de Jesucristo, para entender que solo Jesús sana, salva, bautiza, purifica y resucitó y nos resucitará de entre los muertos. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos y si Dios quiere, nuestro Señor Jesucristo el próximo sábado y el próximo domingo. Por este mismo medio, a las 2 de la tarde, continuaré predicando el tema, el culto a María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Bendito el Señor, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.